Muy buenos días, muchas bendiciones a nuestra querida familia y nuestra audiencia de nuestro programa de A Solas con Dios. Soy Lizenit Polanco, tu amiga, tu compañera. Aquí estamos, hombro a hombro, decidiendo subir cada día esta montaña de fe para encontrarnos con el Señor y no solamente escuchar sus pasos, es sentir sus manos, es oír su voz. Es poder llegar a tener una visión de un Dios accesible, a un Dios que supo poner sus pies donde yo tenía los míos, un Dios que pudo poner su corazón cuando el mío estaba roto, un Dios que puso sus ojos en la imposibilidad donde yo las pongo ahora y poder darme la esperanza de que lo que no veo lo veré y lo que no entienda lo entenderé y lo que no conozco lo sabré. Y donde no sé ir, Él me llevará. Así que esta mañana damos gracias al Señor por su inmenso amor y misericordia. Y a ustedes les doy las gracias por hacer posible que estas transmisiones puedan llegar lejos. Gracias por compartirla. Gracias por estar aquí presente. Recordando que Dios está al control absoluto de nuestras vidas. Y que nada escapa a su poder, nada escapa a sus ojos, nada escapa a su amor. Hoy comparto contigo las palabras del Salmo 100, que dice: cantad alegres al Señor o a Dios, habitantes de toda la tierra. Servir al Señor con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que el Señor es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Dadle gracias, alabad su nombre, porque el Señor es bueno, su amor es para siempre y su fidelidad por todas las generaciones. Óyeme, esto es un salmo de 5 versos, pero qué mensaje, qué propio ha podido llegar a ser para que nosotros podamos reconocer las razones que tenemos sobradas de nosotros alabar a nuestro Dios. Lo primero que nos motiva es a cantar en forma alegre. Dios no hizo las lágrimas para que viviéramos llorando. Dios hizo las lágrimas para hacer una manera de desahogar incluso nuestro gozo. Cuando nosotros estamos felices, lloramos de alegría. Nosotros hemos entendido que las lágrimas fue un escape que Dios hizo solamente para la tristeza. No, las lágrimas fueron hechas para que fuera también una manifestación de gozo. La tristeza no estaba dentro del plan de Dios. Entonces vemos que Dios expresa todo en términos alegres y nos dice que cantemos alegres a Dios. Y esto es un llamado a no a algunos, sino a todos los habitantes de la tierra, que podamos servir al Señor con alegría. Mire, no es solamente cantar con alegría, es servir a Dios con alegría. Qué triste es ver cuando nosotros hacemos las cosas, decimos: ay, Dios mío, ayúdame a poder hacerla, porque es que realmente no lo quiero hacer. Esto es algo que si alguien lo hiciera por mí, yo fuera tan feliz, porque es algo que yo no quiero hacer. Mira, yo te voy a decir algo. Si tú vas a hacer algo para Dios, pero tú no lo estás disfrutando, a ti no te nace, no lo hagas. En verdad, no lo hagas. Porque Dios no juzga el acto, Dios juzga la intención. Incluso podemos hacer actos buenos con intenciones malas. Y a la postre no serás juzgado por la acción buena que hiciste, sino por las intenciones con las que hiciste, con el espíritu que la hiciste.
Cuando tú hagas algo para Dios, es porque lo vas a disfrutar, es porque te nace del corazón, es porque te brota, es porque te quema una vena. No lo hagas porque te pesa, no lo hagas para cumplir un requisito, no lo hagas porque otros te están observando, no lo hagas porque otros te los pidieron y no quieres quedar mal con esa persona que te lo pidió. Por favor, no lo hagas así. Si no te nace, si no lo disfrutas, si no es una cosa que verdaderamente tú te regocijas en hacerlo, mira, no lo hagas. Espera el momento entonces en que esto te pueda nacer. Porque recuerda que cuando Dios pide que tú hagas algo, Él quiere que tú lo hagas con alegría. Que vayas a su presencia con regocijo. Que tú reconozcas que el Señor es Dios. Y esto es una cosa que a veces nos cuesta a nosotros. A veces nosotros tenemos unas visiones, nuestros ojos se confunden, nuestra mente se confunde. Sí sabemos que Dios es Dios, pero ¿cómo lo llevo a mi vida diaria? ¿Cómo lo veo en mi caminar? ¿Cómo lo veo cuando me levanto en la mañana? ¿Cómo lo puedo identificar en el momento de tomar una decisión? Esto es decir, reconocer que el Señor es Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Óyeme, es que tenemos un sello de propiedad. Todas las cosas que usted compra en cualquier lugar, en el supermercado, en una tienda, donde sea, siempre va a llevar el sello de propiedad de dónde vino. Made in China, Made in Japan, Made in Taiwan, Made in USA, Made in Puerto Rico. Es decir, todo tiene un lugar, un origen. Cuando tú te mires, mira, búscate el sellito, date la vuelta y búscate el sellito a la parte de atrás. Que ahí va a decir, hecho por Dios. Made in God. Tú eres hecho por Dios, tú no te perteneces, tú mismo no te hiciste. Y es algo que tú vas a reconocer, que nosotros no nos hicimos a nosotros mismos. Él nos hizo, por lo tanto, somos su pueblo y las ovejas de su prado. A eso equivale la pregunta que dejé esta mañana antes de la transmisión. ¿Reconoces? ¿Sabes quién es tu pastor? ¿Y a qué rebaño perteneces? Es decir, ¿tú lo sabes? ¿O todavía tú no sabes a quién tú le perteneces? Todavía tú estás tratando de definir eso. Pues yo quiero decirte que si el Señor te creó, Él se declara tu pastor. Lo importante es que tú lo declares tu pastor. Y que tú puedas entender que tú eres oveja de su prado. Tú estás dentro de su rebaño. Y Jesús lo dijo, mis ovejas. Hay muchas ovejas, pero mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Cómo tú saber en qué prado andas y quién es tu pastor? Bueno, si tú sabes identificar la voz. Si tú tienes problemas con identificar la voz de tu pastor, pues entonces tú no sabes en qué prado andas. Porque Jesús dijo que mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Cierra diciendo Salmo 100, entren por mis puertas o entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Dad gracias, alabad su nombre. No solamente Jesús dijo que yo soy el buen pastor, también Él dijo yo soy la puerta. El ladrón entra por la ventana, el dueño de la casa entra por la puerta. Y dice ahí que entremos por las puertas con acción de gracias. El Señor es bueno, su amor es para siempre y su fidelidad por todas las generaciones.
poder comprender esto. Quizás usted dice, ¿qué simpleza? Bueno, ahí en la simpleza es que la que se conoce la grandeza de nuestro Dios. Y el Señor quiere que tú puedas reconocer y vivir en la plenitud de que Él es tu Dios y que Él tiene algo para ti. Cantemos juntos ese cántico. Permítame un momentito. Aquí pasó algo en mi guitarra, bueno. Ok. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad, tu fidelidad es grande, Señor, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Una de las cosas más grandes es que nosotros podemos encontrar un Dios fiel. Hoy en día es difícil conseguir un poquito de fidelidad. La infidelidad es como un honor, una virtud en este mundo. Pero la fidelidad, el saber que Él es inconmovible, que Él va a estar ahí en las buenas y en las malas, aunque todo el mundo se vaya y tú te quedes solo, Él va a estar ahí porque su amor es para siempre, por todas las generaciones. Cantamos. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mil milagros recibirás y sé que transformada yo seré. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mil milagros recibiréis y sé que transformada yo seré. Yo sé que estás aquí, yo sé que estás aquí, siento tu caminar, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad.
esas manos arriba. Con mi fe te tocaré, mil milagros recibiréis y sé que transformado yo seré. Otra vez decimos, con mi fe te alcanzaré. Alcanza al Señor. Con mi fe te tocaré. Toca ese manto. Mil milagros recibiréis y sé que transformado yo seré, y sé que transformado yo seré, y sé que transformado yo seré. Definitivamente que el Señor hoy llega con mano de bendición. Yo me imagino al Señor llegando hoy a tu vida esta mañana. Yo no sé, ¿verdad? Por lo que estás pasando. Sé que hay muchas necesidades, sé que muchos están pasando por momentos de crisis, de soledad, de pérdidas, pero otros están pasando por momentos de recibir esa bendición, otros están siendo sanados, otros están siendo reunidos, reconciliados. No siempre el panorama es tenebroso, es terrible. Dios tiene siempre una nota de alegría, una razón para cantar, una razón para alabar, una razón para levantar nuestras manos, una razón para sentirnos con Él. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú busques esa esperanza. Hoy tenemos nuestra promesa de esperanza, que somos pueblo suyo. Nosotros mismos no nos creamos, somos ovejas de su prado. Reconoce al Señor en esta mañana como tu pastor. Reconoce al Señor en esta mañana que Él es tu guiador, Él es tu consolador. Él es el que se goza en traer a tu vida esa promesa de esperanza. Escucha la voz de ese pastor y síguela. Y créeme que Él te va a llevar por aguas tranquilas y verdes pastos. Oramos al Señor en esta mañana pidiendo su dirección y su protección y su intervención en cada una de las vidas de todos nosotros. Esperamos que el Señor hoy pueda manifestarse en la vida de todos aquellos que hemos estado orando por ellos, hemos estado orando por Viviana. Esperamos que hoy le van a hacer nuevamente el conteo de sus células madres y esperamos que podamos llegar para que ya se pueda hacer ese reemplazo, ¿verdad? de médula ósea. Confiamos en el Señor y no solamente la ponemos a ella, los ponemos a todos ustedes en esta hora en sus manos, cada uno con su situación particular. Oramos al Señor. Padre, gracias, gracias Señor, porque tú sabes abrir mañanas a diferentes horas, por diferentes motivos, diferentes luchas. Hoy nos rendimos a tus pies, Señor. Hoy nos rendimos a tus pies. Solo en ti hay paz, solo en ti hay esperanza, solo en ti hay perdón, solo en ti hay reconciliación, solo en ti, Señor, está todo lo que nosotros hemos perdido, lo podemos encontrar en ti. En esta mañana quiero poner en tus manos a cada uno de mis hermanos, a cada uno de los que están en lucha, a todos los que están en victoria, a todos aquellos, Señor, que de alguna manera se han encontrado fuera de redil, que puedan encontrar el camino de regreso a casa. Hoy, Señor, te vemos con manos abiertas, Señor. Te vemos con manos abiertas, recibiendo a todos los que en algún momento se han extraviado, pero aquellos que no saben regresar, Señor, te pedimos que tú los busques. Te pido que tú los busques y los traigas de vuelta a casa. Que tú los puedas traer en tus brazos. Yo sé que los vas a traer con amor. En su dolor reconocerán, Señor, que no hay un lugar más seguro que estar contigo y estar en ti. Gracias porque nos escuchas. Gracias porque traes cosas nuevas a nuestra vida a diario. Entregamos esta mañana
a cada uno de mis hermanos este tema, el tema que vamos a discutir, y que sea de bendición para cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. A medida que oraba, en mi mente repercutía un himno y de veras me siento motivada por lo menos cantar 2 estrofas de ese himno que se titula, no sé si se titula así, que dice yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Es que así de repente el título se me olvidó. A ver si ustedes me ayudan con el título del himno. Este que dice, bueno, a ver, díganme cómo es que se titula el himno. Ayúdenme aquí, el que dice, yo me rindo a ti. A tus pies, Señor, entrego. Salvador, a ti me rindo. Gracias, Olguita. El título como tal se me había olvidado, pero ese es el himno favorito de mi hijo mayor, y quiero que podamos cantar. Si usted te lo sabes, tienes el himnario o no lo tienes, igualmente lo que tú puedes recordar. Vamos a juntos tratar de cantar Salvador, a ti me rindo. Es el 277 en el himnario viejo, 277. No sé, mientras oraba, ese himno estaba ahí dándole vueltas a mi cabeza. Así que cantémoslos y con esto entramos a nuestro tema de hoy. Hay momentos en que a veces nosotros no sabemos a dónde recostarnos, pero cuando nosotros reconocemos quién es nuestro pastor, la oveja siempre sabe dónde poner su cabeza, dónde arrodillarse, dónde postrarse, y eso está delante del Señor. Vamos al libro de Éxodo en el capítulo 27, que hoy tenemos un tema que yo quiero que podamos contemplar nuevamente, el altar del sacrificio, que ayer estuvimos viendo en el Éxodo capítulo 27, desde el versículo 1
Ayer estábamos viendo la construcción específicamente de este mueble. Es interesante el orden, si el orden que Dios le dio a Moisés es el que está estipulado aquí. Me parece muy interesante el orden que Dios da los muebles. Si usted, haciendo aquí un repaso somero del Éxodo capítulo 26, bueno, 25, mire el orden en que Dios le da los muebles a Moisés. Por ejemplo, en el capítulo 25, usted va a ver que en el versículo 10 en adelante, el primer mueble que le muestra es el trono de Dios, representado en el arca del testimonio. Lo primero que le dice es, hazte un arca, ¿verdad? De madera de acacia. Y lo interesante es las medidas también. Este es un mueble que es rectangular. Es más largo que ancho. Y por eso dice ahí que iba a medir 2 codos de largo, 2 codos y medio de largo por codo y medio de ancho y codo y medio de alto. Lo que tenía la misma medida era de alto y de ancho, pero no de largo. De largo iba a medir más, por lo tanto era un rectángulo. Lo segundo que le dice es la tapa del propiciatorio con los querubines. Y ya yo había explicado que el arca del pacto o del testimonio representa el trono de Dios. El propiciatorio con los ángeles que estaban hechos encima de la tapa, el propiciatorio ya habíamos hablado que representaba a Cristo, que se iba a hacer propiciación por nuestros pecados, y los ángeles, como los ángeles estuvieron contemplando constantemente el sacrificio de Jesús, que se hizo propiciación por nuestros pecados. Fíjese que el primer mueble que Dios le da es el trono de Dios, que es el arca del pacto. El segundo mueble que da es la mesa de los panes, que también es rectangular. La mesa de los panes representaba a Cristo en su fase como el pan de vida, presentando a Jesús como el pan de vida. El tercer mueble es el candelabro de oro. Estamos hablando en el orden, no en que se aparecían en el santuario, sino como Dios se los fue dando a Moisés. Primero le presenta el trono, luego se presenta como el maná, luego presenta el candelabro, que es el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo. Luego le da las cortinas, le da las tablas, las cortinas, y después de haber hecho esto, entonces da lo que es el altar del holocausto. Pero es una cosa interesante que me llama mucho la atención, que ahora que vamos a regresar al altar del holocausto, pasa por alto el lavacro, que no lo menciona, ni tampoco menciona inmediatamente el altar de la intercesión. Por ejemplo, el altar de la intercesión no se es mencionada hasta el capítulo 30. Es cuando se menciona el altar del incienso. Y de los muebles del santuario, solamente 2 son cuadrados. Una es el altar del sacrificio y el altar del incienso. Son 2 altares. Aunque yo no he llegado al capítulo 30 en los estudios, sí me parece algo interesante que quiero hacer una comparación entre uno y otro. Fíjate que desde de los muebles del santuario, los últimos 2 muebles que se quedan para último es el altar del incienso y el lavacro. Por ejemplo, el altar del incienso está del capítulo 30, verso del 1 al 10, y luego del versículo 17 al versículo 21, entonces habla del lavacro o la pila de bronce.
que era de bronce igual que el altar del sacrificio, porque yo he dicho ya varias veces que los dos primeros muebles cuando uno entraba al santuario, el primero era el altar de sacrificio, que era de bronce, que ayer lo vimos, y el lavacro o la pila de bronce o la fuente, que era también de bronce. Y hemos estado estudiando en estos días por qué era de bronce y no de oro como los demás muebles. Pero me llama la atención mucho que se quedaron estos dos muebles para último, no los dieron en secuencia. Entonces me parece como que Dios quiere dar un mensaje aquí envuelto, que no lo voy a traducir completamente hoy, pero sí quiero hoy hacer la comparación de los dos muebles que son cuadrados. Uno era de bronce, otro era de oro. Fíjate, es como si el Señor estuviera dando esto, haciendo una línea de tiempo. Como una línea del tiempo, el Señor estaba mostrando algo en el orden en que el Señor está dándole a conocer a Moisés los muebles. Por ejemplo, si yo se hubiese hecho, yo le hubiese dicho, bueno, pues vamos a empezar por el primer mueble que vas a ubicar. Bueno, el primer mueble que iba a ubicar iba a ser el altar del sacrificio, pero Dios no lo hizo así. Es como si todo comenzara desde el trono de Dios hacia abajo. Entonces Dios primero dio a conocer su trono y su ley. Luego dio a conocer cuál es el deseo de Dios. ¿Okay? El trono y la ley de Dios se manifiestan en dos actos, que por ahí están los próximos dos muebles que Dios manifiesta, que es el pan. Y así fue como Dios se dio a conocer al pueblo de Israel. Dios se dio a conocer al pueblo de Israel como el pan, el maná que descendió del cielo y la columna de fuego que los iluminaba y los guiaba en el camino. Y fíjate que en el orden en que Dios está dando le está presentando a Moisés los muebles, es básicamente en el mismo orden en que Dios se le ha dado a conocer a Moisés y al pueblo. Primero se le dio a conocer como el gran yo soy, el Dios que está sustentado sobre la ley. Luego se les da a conocer como ese pan y esa columna de fuego. Ahora, al instituir el santuario, entonces se le da a conocer como el Cordero que quita el pecado del mundo. Posteriormente, Dios se le va a dar a conocer como su mediador e intercesor. Y luego, al final, Dios va a estar estableciendo el bautismo como el medio de tu nacer de nuevo. Entonces, me parece extraordinario en el orden en que está Dios dando a conocer los muebles. Por otra parte, me parece también interesante hacer una comparación, y ahí yo les invito a que vayan conmigo nuevamente al capítulo 27, donde decía, harás también un altar cuadrado de madera de acacia de 5 codos de lado y 3 codos de altura. Es decir, sus 4 lados iban a medir lo mismo, 5 codos cada uno de ancho, y iba a tener 3 codos de altura. Si pasamos al capítulo 30 de Éxodo, dice, harás también un altar de madera de acacia para quemar incienso. Esto es algo interesante. En ambos se iba a quemar algo. En el altar del holocausto se iba a quemar los sacrificios. ¿Ok? Aquí, en este altar, no se quemaban los sacrificios. Dice aquí, será cuadrado de 1 codo de largo y de ancho, y su altura de 2 codos. Es decir, este altar iba a ser más chico o más pequeño que el del altar del sacrificio. En este altar, en el anterior iba a tener 5 de ancho por cada lado. Este iba a tener 1 codo de largo y de ancho. Lo mismo de ancho y de largo iba a ser lo mismo. Por eso era cuadrado, iba a usar un solo codo, iba a tener 2 codos de altura.
Sus cuernos formarán una sola pieza con él, cubrirás también y va a tener cuernos igual que el anterior. Es decir, miren las similitudes que van a tener estos dos altares. Ambos eran cuadrados, ambos tenían cuernos en sus cuatro esquinas. Sus cuernos formarán una pieza con él. Cubrirás de oro su cubierta, sus paredes y sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de la cornisa en sus 2 esquinas, a ambos lados, para pasar las varas para llevarlo. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro. Le pondrás delante del velo que oculta el arca del testimonio, donde yo me reuniré contigo. Sobre él Aarón quemará incienso y incienso aromático cada mañana cuando aderece las lámparas. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Será un rito perpetuo ante el Señor por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre el incienso extraño. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni presente. Tampoco derramaréis libación sobre él. Sobre los cuernos del altar, Aarón hará la expiación una vez al año con la sangre del sacrificio por el pecado por expiación, y una vez al año hará expiación sobre él por vuestras generaciones, será muy santo al Señor. Entonces aquí está diciendo que sobre ese altar solamente se iba a quemar incienso, pero no cualquier incienso, no podía ser incienso extraño, ni tampoco se iba a derramar sobre él libaciones, es decir, sangre, sino sobre los cuernos del altar. Me llama la atención, si volvemos a leer el del altar del sacrificio, decía que iba también a ser de madera de acacia, iba a tener 5 codos por 3 de alto. Le harás cuernos en sus 4 esquinas, serán parte del mismo altar, igual que el otro, pero este iba a ser cubierto de bronce. Le harás también ceniceros, paletas, garfios, braseros, todos los utensilios serán de bronce, y le harás un enrejado de bronce igual. Bueno, aquel iba a tener como una cornisa, este va a tener un enrejado de bronce. Sobre el enrejado harás 4 anillos de bronce en sus 4 esquinas, y lo pondrás el enrejado dentro del altar, que llegue hasta el medio del altar. Es decir, esas rejillas no iban a quedar a la parte alta, sino a la mitad del altar iba a quedar las rejillas del altar, que llegue hasta el medio del altar. Harás también varas, etcétera, etcétera, las cubrirás y las vas a pasar para poder transportarlo. Dice, de tablas lo harás hueco de la manera en que te fue mostrado en el monte, así lo harás. Ok, y ahora vamos a hacer la explicación que quiero dar con respecto a esto. Bueno, aquí tengo a alguien que me está escribiendo que quizás no entiende esto, pero yo voy a tratar de explicar. Lo primero que quiero decir es que cada mueble del santuario que está hecho de madera es una representación directamente de Cristo. El altar del sacrificio era de bronce porque representaba la fase humana de Jesús en su humillación. Ayer lo dijimos, hoy lo repito para aquellos que quizás se están conectando por primera vez en el tema. Todo mueble que se hacía de madera, la madera representaba la fase humana de Jesús. Pero el hecho de que este altar era recubierto de bronce y no de oro representaba el proceso de humillación humana que Jesús iba a vivir. De la misma manera que está el orden de los metales, que es oro, plata, bronce, Jesús no solamente se hizo hombre, sino que se humilló. Y yo quiero que lo podamos ver. Lo he citado, pero no lo he leído.
Y quiero que ustedes me acompañen al libro de Filipenses, capítulo 2, versos 7 al 10. Vamos al libro de Filipenses para poder entender a Cristo en el altar del sacrificio. Filipenses capítulo 2, versos 5. Haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y esto se pone ahora mejor. Porque nosotros vivimos en el atrio que es la tierra. Y si tú quieres llegar algún día al lugar santo y al lugar santísimo, tú tienes que tener el mismo sentir que tuvo Cristo. Porque una cosa que tenemos los humanos es que nosotros siempre queremos buscar la gloria. Y los ángeles cantaron el día de su nacimiento que la gloria era para Dios que estaba en los cielos y para la tierra era la paz y la buena voluntad entre los hombres. Pero aquí dice que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál fue su sentir? Vamos a ver si lo podemos entender. Quien, aunque era de condición divina, no quiso aferrarse a su igualdad con Dios. Y eso lo dice claramente Juan capítulo 1 y lo vamos a ver luego. Quien era en condición divina no quiso aferrarse a su igualdad con Dios, sino que se despojó de sí mismo, se despojó de su grandeza, se despojó de su oro, que significa su naturaleza divina, se despojó de su plata, que representa su transformación como el ángel de Jehová o arcángel Miguel, se despojó de sí mismo y tomó la condición de siervo. Es decir, porque una cosa es ser hombre, otra cosa es ser siervo. ¿Ok? Ya con la madera, yo dije, ya con que el mueble era hecho de madera, ya con eso ya estaba hablando de su condición humana. Pero dentro de su condición humana se hace bronce, que se hace siervo, y de hecho a los siervos se les ponía una argolla de bronce en la oreja. Se le horadaba la oreja y se le ponía una argolla de bronce. Y entonces dice, se despojó de sí mismo y tomó la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres. Pero no solamente se conformó de su condición de siervo, sino que al tomar la condición de hombre se humilló a sí mismo, siguió descendiendo y se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Entonces usted va a ver que las rejillas del altar de sacrificio no estaban altas. Las rejillas quedaban a mitad del altar. ¿Por qué? Porque había una humillación mayor. Porque en esa rejilla que quedaba a mitad, ahí se ponía el cordero del sacrificio. A mí yo siempre había entendido que cuando yo entraba al santuario, yo iba a ver como en un altar bien alto, aquel cordero o aquel animal. No, él quedaba dentro del altar. El altar no tenía un montículo arriba donde el cordero se veía por encima del altar. No. Aquí dice que esto tenía una rejilla y esta rejilla se iba a meter hasta mitad del altar para que cuando se pusiera la ofrenda quedara dentro del altar. Y esto tiene una alineación perfecta con lo que va haciendo descripciones Pablo en el libro de Filipenses, donde dice que Jesús se despojó, se hace siervo, pero estando en su condición de siervo y de hombre, se humilló, es decir, siguió descendiendo y se hizo obediente hasta la muerte, en muerte de cruz. Por eso Dios también lo exaltó. Y entonces aquí estamos viendo la exaltación que el Padre le hace a Cristo posterior en un altar que es igualmente cuadrado, pero al que no se le podía poner sangre adentro, sino en los 4 cuernos que estaban allí, que representan los 4 ámbitos de la tierra, porque la sangre de Cristo no redime a Cristo. La sangre de Cristo redime a todos los habitantes de la tierra que
que habitan en los 4 puntos de la tierra, y por eso el altar de la intercesión tenía que ser igualmente cuadrado como el altar del sacrificio, porque Dios iba a ofrecer su sangre, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo se refiere al globo entero, a los 4 puntos cardinales de la tierra, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, que es el Cordero, ¿ok? Ese es el Cordero que quita el pecado del mundo, ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él crea, y la palabra todo es importante, todo aquel que en Él crea de los 4 ámbitos de la tierra, y no solamente a los que vivimos en América, y a los que somos blanquitos, o a los que hablamos inglés o español, o a los que somos adventistas. Porque es para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Ese es el objetivo, que no se pierda, sino que tenga vida eterna. La sangre no se ponía dentro sobre el propiciatorio, sino se ponía en los cuernos, porque la sangre de Cristo iba a redimir a todos los habitantes de la tierra. La sangre se mezclaba en el incensario que estaba allí, que eran las oraciones de los santos. Entonces podemos estar viendo la trayectoria de que cómo Cristo fue exaltado de su fase de bronce, en su humillación por la justicia divina, porque recuerden que hemos estado diciendo que el bronce representaba la justicia divina. Jesús, al ocupar el lugar del hombre, la ley decía que tenía que morir, así que en vez de que el amor de Cristo fue tan grande que para que tú no fueras humillado en la cruz y tú no tuvieras que morir, Él lo hizo en tu lugar. Oye, gloria a Dios, aleluya. Estamos hablando de un amor que no tiene fronteras, no tiene límite, no hay manera de entenderlo, no hay manera de explicarlo. Yo merecía morir, yo merecía morir. Y todavía merezco morir. Porque si dijera que dejé de pecar, pero no, sigo pecando y no valoro su sacrificio. Pero entonces cuando dice allí que por eso Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y estamos hablando de que en el cielo están los ángeles, en la tierra estamos los hombres y debajo de la tierra están los muertos. La exaltación, y ahí estamos viendo 2 muebles que son cuadrados, porque significa que Dios ha traído salvación para todo el mundo por igual, porque Dios no hace acepción de personas. Terrible esto que hemos hecho los cristianos, que nos creemos que nosotros somos poseedores de unas bendiciones que a otros Dios se las niega. Dios no le niega ninguna bendición a nadie que lo busca en espíritu y en verdad. Aquel que lo busque de todo su corazón lo halla. No importa qué lengua hable, qué idioma tenga, qué raza tenga, qué color tenga, dónde nació, con qué ideologías nació en su casa. Tú conociste a Jesús y dice que los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Entonces estamos aquí viendo y lo lindo es que la alineación de este altar del sacrificio va en una dirección inmediatamente directa con la alineación del otro mueble que es cuadrado, que es el altar del incienso, que está dentro del lugar santo frente al arca del pacto. Es una alineación directa. Y ahí está la exaltación de Jesús, que de bronce no pasa plata. No. Porque no dice que el altar del incienso era de plata y el que estaba después era de bronce. No, la exaltación fue hasta lo sumo y pasa de bronce a oro, donde Jesús se hace intercesor de nuestros pecados. Fíjese que en el altar del sacrificio Él es el Cordero. Él es el Cordero que está allí metido dentro del altar para morir por los pecados de todos los seres humanos. Entonces, fíjate que en el altar del sacrificio, Él es el Cordero, pero en el altar de la intercesión,
Él es el sacerdote y el sumo sacerdote. Wow. En una, Él es la ofrenda. En el segundo, Él es el mediador. Tremendo. Nadie podía hacer ese trabajo, solamente el sumo sacerdote. Maravilloso. Maravilloso. Definitivamente es una exaltación espectacular de Jesucristo. Mira lo que dice Isaías 53. Isaías 53 también está haciendo, en el Antiguo Testamento, hace su descripción de Cristo como el altar del sacrificio. El libro de Isaías. Dice aquí, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿A quién se le ha revelado el brazo del Señor? Y así comienza a hacer una descripción. Mi siervo creció como un retoño, como raíz de tierra, en tierra seca. Es una descripción de una planta de uva. No tenía belleza ni esplendor para atraernos. Asimismo es la planta de la uva, la más fea del mundo. Ni buena apariencia para que lo deseáramos. Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolor, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Sin embargo, él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros sanados. Yo no sé si a ti te gusta contar, a mí me encanta contar. A mí me encanta contar. Y yo quisiera que tú y yo nos animáramos a contar. Mira, ahí mismo en el capítulo 53. Vamos a contar todo lo que él vivió. Vamos a comenzar por el versículo 2. Búsquese su lápiz y comience a subrayar. Creció como un retoño, como raíz de tierra seca. Esto es 1. 2. No tenía belleza ni esplendor. 3. Ni buena apariencia para que lo deseáramos. 4. Despreciado. 5. Desechado entre los hombres. 6. Varón de dolores. 7. Experimentado en quebranto. 7. 8. Menospreciado. 9. No lo estimamos. 10. Llevó nuestras enfermedades. 11. Sufrió nuestros dolores. 13. Fue azotado. 14. Herido de Dios. 15. Abatido. 16. Herido por nuestras rebeliones. 17. Molido por nuestros pecados. 18. El castigo de nuestra paz fue sobre él. 19. Por su llaga fuimos nosotros sanados. Todos nos descarriamos como ovejas, de la cual se desvió por su camino, pero el Señor, 20, cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Llevamos 20, a lo menos según mi versión. Llevo 20. Número 7, versículo 7. Angustiado, 21. Afligido, 22. No abrió su boca, 23. Como cordero fue llevado al matadero, 24. Como oveja entre tus trasquiladores, enmudeció. Ese es el 24 o el 25 y no abrió su boca. ¿Cuántos llevamos? Los que me siguen aquí. Vamos los próximos. Dice aquí, fue arrestado. Si estamos por el 25, déjenme saber, llevamos 27, ¿ok?
25 con el último que dije. Ok, 25, no abrió su boca. Fue arrestado 26, juzgado injustamente 27. Fue cortado de la tierra 28. Por la rebelión de mi pueblo le dieron muerte 29. Se dispuso con los impíos su sepultura 30. Con los ricos fue su muerte 31. No hubo engaño en su boca 32. A ver si yo estoy bien. ¿Ok? Ustedes lo sigan contando. Con todo el Señor lo quiso quebrantarlo mediante su sufrimiento. ¿Por dónde voy? ¿30 y qué? ¿34? ¿35? ¿30? ¿32? 32. Y como puso su vida en sacrificio por el pecado, verá linaje 33. Prolongará sus días 34. Y la voluntad del Señor será prosperada sobre su mano 35. Después de tanta aflicción verá la luz 36 y quedará satisfecho 37. Con su conocimiento mi siervo justificará a muchos 38 y a las iniquidades de ellos 39. Por lo tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Creo que llevamos por ahí 30 y 30, ok, 40. Y ahí usted va a seguir llevando. Ya yo perdí la cuenta porque de veras, usted sabe lo que me pasa. Cuando yo voy contando, mi mente va analizando el sacrificio de Jesús. Es que cuando comienzo a contar todas las cosas que Él hizo, me parece demasiado grande como para pasarlos por alto. Por lo tanto, yo les voy a asignar a ustedes ese capítulo 53 y usted vaya contando cada una de los sacrificios, de las cosas que hizo Dios por nosotros. Y me gusta este versículo, este último versículo 12 que dice: por lo tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los perversos, al punto que el pueblo mismo que vino a salvar, no solamente en su ministerio le atribuyeron el poder de sus milagros a Satanás, sino que le dieron parte con los perversos, con los pecadores en una cruz. Por eso aquí vienen estos dos muebles donde uno Cristo fue rebajado y en el otro Cristo fue exaltado. Y entonces por eso dice: por tanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los perversos, cuando en realidad Él llevó el pecado de muchos y oró por los transgresores. Me parece una cosa, ese último que dice ahí, que no solamente llevó los pecados de muchos. Usted se preguntará, ¿y por qué no dice que llevó los pecados de todos? Bueno, porque aunque Jesús murió por todos, muchos decidirán pagar por sus propios pecados, porque esa salvación es para todo aquel que en Él cree. Cuando aquí Isaías está haciendo una visión del sacrificio de Jesús, dice que en realidad Él llevó el pecado de muchos. El deseo de Jesús es poder cargar con los pecados de todos, pero solamente Él llevará los pecados de aquellos que se arrepientan, el pecado de aquellos que confiesen. Él llevará y expiará los pecados de aquellos que crean en Él.
Por eso el llamado nuestro es que nosotros le abramos la puerta del corazón a Dios y nosotros confesemos, nos arrepintamos para que esto, lo que ese sacrificio que Él hizo, que llevó los pecados de muchos, en esos muchos vayan los tuyos y vayan los míos. Y no solamente los cargó, sino que oró por los transgresores. ¡Qué maravilloso! Por eso es que el mismo Isaías, usted recuerda que cuando hablamos de ese mueble de bronce, de ese mismo material, el libro de Números capítulo 21, versos 8 a 9, habla de que el mismo Dios mandó hacer una serpiente de bronce para que fuera levantada en un asta, para que todos los que habían sido mordidos por las serpientes ardientes del desierto fueran sanados. Y ellos tenían que mirar a la serpiente de bronce para poder recibir la sanidad, una cosa que es contradictoria porque la misma serpiente era lo que lo habían mordido. Por lo tanto, esa serpiente era símbolo de ese veneno. Bueno, Jesús se hizo pecado para poder sanarlo de los pecados. De la misma manera que la serpiente, mirando una serpiente de bronce, se sanaban de las mordidas de las serpientes. Nosotros mirando a Cristo que había sido levantado en la cruz, haciéndose Cristo pecado, nos liberaba a nosotros del pecado. Y aunque parezca contradictorio, esa es la realidad, que Jesús se tuvo que hacer pecado para nosotros ser liberados del pecado. Y entonces es interesante lo que dice ahí mismo en Isaías 45, y con estos 2 versículos voy a terminar la clase de hoy. Capítulo 45 de Isaías, versículos 22 y 23. Dice lo siguiente: miradme a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no existe ningún otro. Por mí mismo he jurado, de mi boca salió la justa promesa y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y de paso, quiero decirles que cuando el pecador entraba al lugar, al atrio, llevando su cordero como ofrenda para la expiación de su pecado, mientras el sacerdote llevaba la sangre para ponerla en el incensario y en los cuernos del altar, el pecador quedaba arrodillado delante del altar donde estaba el cordero, porque el cordero no era entrado al santuario. Lo que entraba al santuario era la sangre del cordero. El cordero se quedaba allí metido en la rejilla de cobre. Pero el pecador quedaba de rodillas frente a ese altar. Y esto es interesante, que cuando aún Isaías dice que Jesús dijo: miradme a mí y seréis salvos todos los términos de la tierra, porque delante de mí se doblará toda la rodilla. Y esto es impresionante. Y el último versículo que quiero compartir con ustedes es el de Zacarías capítulo 13, verso 6. Y este versículo de verdad que me conmueve el alma. Zacarías está él es el penúltimo libro del Antiguo Testamento. El último es Malaquías. Zacarías 13, a ver si estoy en lo correcto. En el verso 6. Y dice: y le preguntarán: ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: con ellas fui herido en casa de mis amigos. Óyeme, la humillación de Cristo, las marcas de su humillación quedarán por la eternidad en su cuerpo como evidencia de su amor. Y aunque ya lo dije en las primeras transmisiones de este tema, ante la pregunta que mucha gente se hace si se levantará nuevamente el pecado,
o podrá volver a ocurrir lo que ocurrió con Lucifer, que se rebeló. Lucifer y los ángeles se rebelaron porque no habían conocido cuán grande e inmenso es el amor de Dios. Pero con estas marcas que Jesús llevará por la eternidad, que mientras tú y yo seremos liberados de nuestras marcas y nuestro cuerpo será completamente renovado con una juventud eterna, que mi Dios, mi Salvador, mi Creador, el gran yo soy, el Santo de Israel, pueda conservar las marcas en sus manos, en su costado, en sus pies y en su frente, para que yo recuerde cuánto me amó. Óyeme, eso no tiene precio. Eso no hay manera. Esa es la evidencia de que jamás el pecado se levantará. Porque cada vez que iremos a adorar al Señor y a cantarle, yo miraré mis manos y no tendrán arrugas. Yo miraré mis pies y no estarán torcidos. Yo miraré mi cara y mi rostro y veré que mi rostro tiene toda la juventud. Miraré mi cuerpo y no veré ninguna de las cicatrices que hoy cargo por las cirugías que he tenido. Pero cuando yo vea el cuerpo de mi Señor, me recordará que Él se cortó las venas por mí, que Él se rebajó hasta lo sumo, que Él se humilló, Él se hizo cobre, se hizo bronce para que yo fuera oro. Óyeme, pero ¿cómo es posible? Esa es la grandeza de nuestro Dios. Cuando yo me miro en el santuario y veo que yo soy parte de cada tabla que está hecha de madera. Recuérdense que el santuario estaba hecho de tablas de madera y cada tabla estaba unida por una vara en el centro para mantenerla unida. Cuando yo me miro que Dios me recubre a mí de oro, unida por una vara de amor, y yo miro para afuera y yo lo veo a Él en cobre. Óyeme, pero es que ¿cómo tú crees que yo puedo entender esto? Por eso dijo Pablo, haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que no se aferró, sino que se humilló. Cuando tú vivas momentos de humillación, cuando tú vivas momentos en que la gente te rechaza, o que tú no eres, como decir, la moneda de oro para caerle bien a todo el mundo, cuando a ti te toque vivir esto, no te quejes, porque Jesús lo vivió peor por amor a ti. No te quejes. El Señor ha hecho más demostraciones de amor hacia ti que la que tú alguna vez podrás hacer por Él. Que sea un honor padecer por el Señor. Que sea un honor. Que si a Él lo persiguieron, a nosotros nos perseguirán. Si a Él de Él se burlaron, de nosotros se burlarán. Si a Él lo humillaron, a nosotros nos humillarán. Pero sí será un privilegio. Porque mientras el Señor, tú puedas vivir una humillación, el Señor te exaltará. Y nunca tendrás las marcas de tu humillación. El Señor borrará por siempre las marcas que hay en tu cerebro, en tu corazón, en tus recuerdos de las humillaciones que has vivido en el pasado. El Señor todas las borrarás, pero las de Él quedarán para siempre. Oramos al Señor. Padre, gracias, porque tu amor no hay manera de explicarlo. Tú trataste, Señor, de tantas maneras diferentes mostrar a través de un mueble, a través de una construcción, a través de una serpiente, a través de tantas cosas, de tantas metáforas. Tú trataste con las diferentes dimensiones que tiene la mente humana, poder llegar a nuestro conocimiento, Señor, a nuestra mente, para poder darte a entender. Y a veces ni te entendemos con tantas cosas que tú nos has mostrado. Pero, Señor, ayúdanos a reconocer tu grandeza y tu amor. Que podamos quedar derretidos a tus pies. Derretidos, Señor, definitivamente. Derretidos a tus pies por tanto amor. Bendice a cada uno de mis hermanos. Y que, oh Dios, podamos comprenderte y amarte con la misma intensidad que tú nos has amado.
Y si no podemos llegar a ese nivel, Señor, que en lo más puro de nuestros corazones podamos amarte y servirte. Gracias, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, familia, por haberte unido conmigo en esta transmisión de hoy, esperando que haya sido bendecido tu vida y que esta nueva dimensión que estamos teniendo de los muebles del santuario pueda quedar grabada en tu mente para siempre. Estuvo contigo Lizenit Polanco y espero que haber podido llevar a tu vida luz, esperanza y poder. Dios te bendiga.